Muy buenas compañeros, tenemos un nuevo episodio. Como siempre decimos Das Sport, como siempre comentamos tanto Jaime como yo, y yo creo que lo comento muchas veces porque lo pienso de verdad. Creo que los prepas somos una profesión que tenemos un área pues muy global, muy holístico, muy amplio, como queramos llamarlo, y que tenemos muchas herramientas diferentes para poder aumentar el rendimiento. Y por esto creo que hay prepas que tienen perfil muy diferente a otros. Siempre comentamos en el máster, por ejemplo, y creo que al final la gente, los compañeros del máster, que consiguen prácticamente siempre mejorar su futuro profesional o en esa misma edición o en las siguientes, porque creo que ya os comenté que tienen, por ejemplo, las ofertas laborales, el acceso a ofertas laborales es de por vida, entonces pueden seguir mejorando y medrando en esta profesión, aunque no sea el propio año de su edición. Entonces, lo que os comentaba es que con ellos siempre hablamos en muchísimas clases en directo que es muy interesante intentar diferenciarse. Es decir, no todos tenemos el mismo perfil y eso es lo bueno, que a lo mejor un club necesita un prepa como yo, otro club necesita como Jaime, otro club como tú que nos estás escuchando. Entonces, un tipo de especialización que ocurre mucho es que el prepa, por ejemplo, sea prepa y asistente o que tenga formación como entrenador, me refiero. Ya tiene un perfil diferente, por ejemplo, al mío. Pero es que hay otros prepas que a lo mejor son fisios y son CAFID, como por ejemplo Jaime o varios compañeros del máster. Entonces tienen un perfil muy diferente, súper específico y muy especial, algo que no tenemos otros. Luego, por ejemplo, como yo, pues elegí la rama de psicología y ahora de nutrición. Entonces aporto cosas que otros prepas no pueden aportar. ¿A qué me refiero? Que tenemos muchísimas armas diferentes para conseguir mejorar a los jugadores. No solamente es ejercicios de fuerza, no solamente es sentadilla, aunque obviamente es importante. Me refiero a que hay muchas formas de conseguir ayudar al jugador. Esto lo tratamos en un podcast dentro de unas semanas, que creo que es muy interesante y que puede ayudar a la gente a quizás elegir un camino concreto, lo que os comento, no para ser mejor que los demás o no solamente buscar eso que obviamente queremos, pero no es tan fácil y a veces ni siquiera es objetivo, pero sí ser diferentes. ¿Por qué? Porque va a haber clubs que justo quieren ese perfil y entonces van a buscar al específico de eso, no a un prepa genérico, ¿vale? Entonces, ¿por qué he hecho esta introducción? Pues básicamente porque el tema de hoy habrá gente que a lo mejor le parezca que no es tan específico nuestro, pero yo creo que podemos también ayudar. ¿A qué nos referimos? A el tiempo de reacción, al tiempo de reacción. Es decir, desde que un estímulo se produce, lo vemos, lo analizamos, damos una respuesta y la respuesta efectivamente se lleva a cabo. Básicamente vamos a explicar que esto depende de diferentes procesos, tanto el proceso de screening, que se suele llamar, es decir, que ver el entorno, saber qué está pasando, a raíz de ahí recibir la información, analizar para dar una respuesta y que luego la respuesta viaje por las vías eferentes y efectivamente se lleve a cabo la acción. Entonces depende de un montón de procesos. Tenemos básicamente dos tipos, decisión simple o decisión compleja. Simple, solamente hay un estímulo y solamente hay una respuesta. Pues por ejemplo, los atletas de 100 metros pues, están preparados y ante el disparo salen. No hay en principio ningún otro tipo de decisión. Es cuando ocurre una cosa, un estímulo, ocurre una respuesta y no tienen que tomar ninguna decisión. En deportes colectivos como el baloncesto y prácticamente en casi todo hay diferentes estímulos que elicitan diferentes respuestas. Pues por ejemplo, si yo soy el defensor y el atacante hace de puerta atrás, tengo que reaccionar diferente a que si va, por ejemplo, a un bloqueo indirecto, por ejemplo. Y esto lo hay constantemente. Dependen de diferentes variables o diferentes procesos, pero básicamente lo que queremos saber no es tanto ser expertos de este proceso neuronal o neurológico, sino sobre todo saber cómo el ejercicio físico puede influir en este tipo de reacción y por qué es importante. Por ejemplo, el baloncesto va de decisiones, obviamente el físico es súper importante, los jugadores son súper atletas prácticamente siempre, los profesionales, es raro encontrar un jugador que sea malo físicamente y el que parece malo muchas veces no lo es, simplemente es el contraste con un jugador que es un superatleta y que está a su lado, y básicamente continuamente hay decisiones. Es decir, aunque sean superatletas, están 100% tomando decisiones casi constantemente. Entonces, dependiendo de cómo de rápido sea su procesamiento, su respuesta y su ejecución, va a depender de que sean más eficaces o lo sean menos. Es decir, si tú eres exageradamente rápido desplazándote, pero tardas 0,5 segundos en tomar la decisión y tu compañero o tu rival 0,2, lo tienes muy complicado, ¿vale? Entonces vamos a ver desde nuestro área, desde nuestra zona específica, cómo podemos ayudar, ¿vale? Vamos a analizar diferentes artículos y luego, como siempre, os daremos una especie de takeaway mensajes, los típicos mensajes de llevaros a casa
para intentar saber cómo podríamos aplicar esto en los entrenamientos si creéis o si lo consideras oportuno, ¿vale? El primer artículo, Le Mans ¿Qué tal? 2019, ¿vale? Los vamos a poner también enlazados por si alguien quiere leer la fuente original. Analizaron 13 sujetos y hablaban del tiempo de reacción, que lo dividían o estaba formado en tiempo premotor, que refleja sobre todo la función cognitiva, y el tiempo motor de retraso electromecánico, que refleja más la función motora. Este tiempo es el que sucede entre la estimulación y la producción de fuerza y se evaluó mediante estímulos eléctricos. ¿Qué es lo que hicieron? Pues había un grupo que hacía 14 minutos de tareas matemáticas, es decir, una fatiga cognitiva importante. Otro grupo, esfuerzo muscular, contracciones isométricas del bíceps, 4 segundos de esfuerzo, 60 segundos de descanso. Y luego el grupo control para ellos era ver un documental. Yo creo que quizás no es el mejor grupo control, porque si ves un documental de cierta duración y prestas atención, puede haber cierta fatiga, pero seguro que va a haber menos fatiga, por ejemplo, que los 14 minutos de tareas matemáticas. ¿Qué es lo que encontraron? Que no hubo efectos sobre la velocidad de reacción simple, pero sí que hubo un aumento del tiempo de retraso electromecánico. Pero veían que este efecto, que este retraso, no fue suficiente para aumentar de forma significativa el tiempo de reacción simple total. Es decir, en este caso fue solamente el tiempo de reacción simple, no es el complejo, que es el que más se da obviamente en baloncesto, pero muchas veces ya esto nos da un reflejo, como veremos más tarde, de la fatiga. Es decir, una persona muy fatigada suele reaccionar más lento, no solamente a estímulos complejos, sino también a estímulos simples. También ocurre, por ejemplo, si se han consumido alcohol, por ejemplo, o si se ha dormido muy poco. Vamos ahora a ver el siguiente estudio, Pavel et al. 2020. En este caso fue sobre luchadores MMA. Aunque obviamente no son jugadores de baloncesto, ya vemos que son deportistas, deportistas que compiten y es una muestra bastante interesante. Además, el N está bastante bien, que era de 45. ¿Qué es lo que hicieron? Fue evaluar una tarea de reacción visual simple, de nuevo es simple, ¿vale? Antes y después del test Wingate, en este caso tren superior. El test Wingate son 30 segundos de potencia máxima, buscando el máximo número de vatios y mantener esos vatios lo máximo posible. Es decir, un test durísimo, anaeróbico, ¿vale? Muy, muy láctico. En este caso, tren superior, pero realmente al final quiero decir que también sería interesante verlo en tren inferior. En este caso, eligieron los investigadores tren superior. ¿Cuál fue el resultado? Que se produzca un efecto significativo. Ese efecto fue negativo sobre el tiempo de reacción, es decir, la fatiga tiene un efecto negativo y este efecto era significativo sobre el tiempo de reacción y también su consistencia, es decir, aumentó el tiempo de reacción, disminuyó la velocidad de reacción en torno a 1,5% y disminuyó mucho su consistencia, en torno a un 14,7%. Por lo tanto, los tiempos eran más variables, había menos consistencia y tendían a aumentar. Se necesitaba más tiempo para reaccionar a ese estímulo, ¿vale? Y después vamos a analizar el artículo de Migliaccio et al. 2022. ¿Cuál es su objetivo? Intentar comparar el tiempo de reacción entre hombres y mujeres, ¿vale? También muy interesante porque hay veces que a lo mejor analizamos a un sexo y damos por supuesto que va a ser igual y obviamente hombres y mujeres somos diferentes en muchísimas cosas, tanto psicológicas como fisiológicas, pero sobre todo fisiológicas. Entonces tiene sentido que ese tipo de cosas a veces se analice de forma diferenciada y no simplemente juntando hombres y mujeres en el mismo grupo, ¿vale? Al igual que hacemos a veces con la edad o que hacemos con otro tipo de variables. El N fue de 64, también bastante bueno, y lo que hicieron fue un test fatigante que en concreto se llama Stroop Test, S-T-R-O-O-P Test, por si queréis buscarlo, y básicamente se utiliza mucho en psicología de la percepción en concreto, y es un test en el que se pone en la pantalla diferentes letras. Por ejemplo, pone verde, pero en vez de ponerlo verde con verde, lo pones verde en un color rosa. Luego pones rosa con un color azul. Entonces se ve que el tiempo de reacción es mucho peor cuando tú pones algo que hay disonancia, es decir, cuando tú pones, por ejemplo, el color verde en verde, se reacciona más rápido que si pones verde en color rosa, ¿vale? Entonces estaban durante 15 minutos haciendo ese tipo de test, en el que tienen que estar muy atentos para reaccionar lo más rápido posible de forma correcta. Entonces, por ejemplo, les pedían, para poner un ejemplo, pero el Stroop Test se puede hacer de diferentes formas, pero básicamente es este principio. Y luego tú eliges cómo aplicarlo. Imagínate, por ejemplo, que te piden, te van poniendo en una pantalla continuamente letras que reflejan un color en diferentes colores, ¿vale? Entonces te piden solamente léelo en alto cuando coincida, por ejemplo, el color y la palabra, es decir, el significado y lo que estás viendo a nivel perceptivo. Entonces tú tienes que estar muy atento para lo antes posible decirlo. Si va todavía más rápido, en vez de a lo mejor decirlo, es simplemente clicar. Cada vez que aparezca el color
que refleja realmente su significado, clicas. O se puede hacer al contrario, cada vez que no lo refleje, clicas. De esta forma, piensa que 15 minutos haciendo eso te genera una fatiga mental brutal, ¿vale? ¿Qué es lo que hacían después? Pues evaluar el tiempo de reacción antes y después de este test. ¿Cuáles fueron los resultados? Que el tiempo de reacción aumentaba con la fatiga, es decir, se producía un descenso de la velocidad de reacción y el tiempo de empeoramiento en este caso era similar entre hombres y mujeres. Entonces, primera parte del estudio ya es interesante porque vemos que hay, como suele ser general en estos estudios, como suele ser el resultado en líneas generales, se produce un empeoramiento de la velocidad de reacción cuando hay fatiga, ¿vale? Y el empeoramiento en este caso era muy similar entre hombres y mujeres. Y de hecho, a modo de anécdota, viendo los datos, yendo a la tabla, en general las mujeres tenían mejor rendimiento, velocidad de reacción, suelen ser un poco más rápidas, tanto sin fatiga como con fatiga, pero eran diferencias muy pequeñas y por lo tanto no eran significativas. Es decir, que no podemos decir que las mujeres fuesen o tuviesen mejor velocidad de reacción en general porque eran tan pequeñas las diferencias que puede ser fruto simplemente del azar, ¿vale? Pero para que sepáis que la tendencia era en esa línea. Entonces, a raíz de aquí, ¿qué proponemos nosotros? Pues proponemos dos cosas. De hecho, si a lo mejor algún jugador por casualidad del Melilla está escuchando este artículo, este podcast, que se pueden acordar de que yo en algún caso en Melilla, a modo de experimento, con jugadores que confiaban mucho en mí y en sesiones individuales, yo hice este tipo de trabajo de Stroop, de test Stroop, cuando hacían trabajo de fuerza. Hay una cosa que es interesante y que yo estoy en el máster de Barcelona y que lo hablamos de vez en cuando en el máster nuestro, en preparación física en baloncesto, que es intentar, hay un montón de cosas que tenemos que mejorar. Potencia máxima es clave, fuerza máxima para a la vez optimizar y darnos más potencial a nivel de potencia máxima, RPA, esa resistencia a la potencia. Tenemos un montón de variables físicas que mejorar. Pero creo que una de ellas es intentar producir la misma fuerza o cerca de la misma fuerza cuando la fatiga va ocurriendo, tanto física como mental. Y también algo que casi nunca trabaja la gente porque es complicado y es difícil con un grupo, es intentar mantener los valores de potencia cuando la atención está dividida. Es decir, lo podéis mirar, lo podéis ver clarísimo. Tú vas, por ejemplo, trotando y puedes ir pensando en un problema que tienes. Pues, joder, he discutido con mi pareja, o he discutido con mi padre, o tengo una entrega de un examen o de un trabajo y no me da tiempo. Vas rumiando sobre ese tema mientras corres. Ahora vas, por ejemplo, en vez de trotando al 80%. Puedes pensar un poco en ello, pero ya es complicado. Y ahora vas al 100%, al límite que no puedes casi ni respirar. En ese momento es imposible que pienses en nada que no sea correr. Pasa lo mismo en sentadilla. Haces una sentadilla, por ejemplo, con el peso corporal y puedes pensar lo que quieras. La haces con 80 kilos y ya no es tan fácil. Lo haces con que si imagínate tu RM son 150, lo haces con 145 y no puedes pensar en nada que no sea levantar la barra. Entonces, en este caso, pasa algo similar en baloncesto. Cuando estamos muy fatigados, se produce esta visión túnel que prácticamente dejas de ver cosas porque vas al límite. Entonces no vas a ver, por supuesto, lo que te diga tu entrenador si te da alguna consigna, a lo mejor ni siquiera escuchas la típica, el call del base, es decir, el set play, tampoco a lo mejor te das cuenta de que tu rival está haciendo algo que no estaba previsto, es decir, empiezas a tener una visión túnel y dejas de percibir otras cosas. Y en el caso de que sigas percibiéndolo, casi 100% la potencia de tus gestos, la velocidad, va a descender. Entonces, algo interesante que podemos hacer para intentar reducir este efecto, que se va a seguir produciendo obviamente porque es fisiológico y es natural, es intentar primero tener una buena forma física. Es decir, por mucho que trabajemos detalles o cosas muy, quiero decir, muy cool, si tenemos una baja potencia aeróbica, estamos jodidos, hablando mal y rápido, ¿vale? Entonces, potencia aeróbica, intentar optimizarla. Un prerequisito, una capacidad aeróbica decente, que en principio debería estar bien, pero bueno, trabajo muy sencillo de capacidad aeróbica, extensivo, pues tipo, por ejemplo, ir en bici rutas largas o tareas de 8 o 10 minutos, descanso breve 8 o 10 minutos, a una intensidad moderada, intentar que el corazón esté sano y preparado para la potencia aeróbica. Después, potencia aeróbica, sobre todo con series intermitentes. 15 segundos, 30 segundos, 45 segundos. Podemos aumentar tanto en intensidad como en densidad. Básicamente el esfuerzo es, pues puede ser desde ratio 1,4 hasta 4,1 y en función de eso la intensidad. Pero el objetivo es que el descanso suele ser incompleto y que tengamos una cinética rápida de consumo de oxígeno. Es decir, en vez de proponer 3 minutos seguidos, aunque podemos hacerlo, tiene más sentido, como ocurre en baloncesto, esfuerzos intermitentes de casi máxima intensidad o máxima intensidad. Jugamos con la recuperación para que sea más denso que en baloncesto y de esta forma solicitar mucho más al metabolismo aeróbico y algo menos al sistema neuromuscular, ¿vale? A raíz de ahí ya vamos a tener, yo creo que el 80% ganado, pero podemos seguir
trabajando. ¿Cómo? Pues quizás RPA, que es como el RSA, pero en potencia, es Repeated Sprintability y Repeated Powerability. Es decir, capacidad de hacer esfuerzos de alta intensidad con recuperaciones incompletas, pero en este caso mucho más anaeróbico que aeróbico. Pero de nuevo, si mejoramos fisiológicamente, estaremos más preparados para tomar buenas decisiones. Y aquí podemos ver un ejemplo. Si tú corres un 400 al 50% y después te piden que observes algo, que percibas, que tomes decisiones, lo harás mucho mejor que si lo corres al 90%. Entonces, si tú estás en mejor forma física, en la pista vas a estar también en mejor situación para tomar buenas decisiones. Una vez que tenemos esto, ¿qué más podemos hacer? Pues una opción es añadir de vez en cuando tareas cognitivas con los jugadores. Y una que yo hacía a veces era polea cónica en Melilla. Yo medía la potencia. Esto lo hice, por ejemplo, con Diego Capelán varias veces. Entonces, yo en ese momento lo que les decía era, fíjate, 8 por 2, 16, más 4, 20, por 3, 60, menos 3, así continuamente. Entonces, yo veía que me daba potencia, imaginaos, por poner un número redondo, 1000 vatios, por poner un ejemplo, que es una borrada. ¿Vale? Y yo de repente empiezo a preguntar esas cosas, 700 vatios, 600 vatios. No consigue hacer un esfuerzo mental mientras está haciendo esfuerzo físico. No consigue cambiar su atención mientras sigue dando buena potencia. Y esto lo bueno es que al trabajarlo va mejorando. Nunca conseguí que fuese igual, ni siquiera parecido, pero sí que fuese mucho mejor de lo que era al principio. Y esto lo bueno es que puede ser un detalle, es decir, puede ser una forma de aumentar motivación, por ejemplo, y puede ser también una forma de cambiar algo. Entonces yo no quiero decir que dejes de hacer potencia máxima o fuerza máxima, que eso es lo más importante. Simplemente que a lo mejor qué sé yo, 2 series a la semana las haces así. Es algo diferente, es algo motivante, es algo curioso y además trabajas en otra línea. Lo mismo, por ejemplo, hice con esa tarea de Stroop. Yo ponía unos folios en el que le ponía el mismo color o diferente. Entonces él tenía que leer, por ejemplo, el que era simplemente alineado. Pues, por ejemplo, si pongo green y es green, pues lo dices. Si pongo otra cosa, es diferente. Esto era con Diego Kaplan, por eso era en inglés, ¿vale? Y en esta línea creo que era curioso, era interesante y claro, no puedes estar con todos los jugadores. Hay algunos que pones esto y te dicen, oye, este chico está flipado. Pero si un jugador empieza a confiar en ti, ya lleva trabajando contigo tiempo, confía mucho en ti porque ha mejorado y luego trabajas esto, les va a gustar. Otra forma, por ejemplo, es cambiar condiciones de iluminación. Tareas, imagínate, en las que estás haciendo bote con 2 balones, le dejas caer una pelota de tenis, tiene que cogerla, tiene que volver a ponerla, o un globo, es decir, tarea ya que es demandante a nivel cognitivo, ya de por sí, si lo haces suficientemente largo en el tiempo, vas a mejorar esa capacidad de estar continuamente concentrado. Y en algún momento poner poca iluminación hace que aumenten aún más las demandas de atención porque tenemos ese punto débil. Entonces, para resumir, ¿qué podríamos hacer? Sobre todo mejorar forma física, capacidad aeróbica, potencia aeróbica, IRSA y RPA, creo que es lo más importante con diferencia. Y luego yo jugaría a veces con tareas en las que las demandas de atención y de percepción están aumentadas. Creo que va a ser motivante, creo que va a ser divertido y podéis poco a poco progresar en hacer esas tareas o después de esfuerzo físico, mucho más duro, o también aumentar el tiempo de estas tareas hasta que el jugador realmente tenga esa fatiga mental importante. ¿Por qué? Porque todo se adapta. El cuerpo humano se adapta, los animales también, a cualquier estímulo que le demos. Entonces, obviamente también nuestra concentración no es lo mismo si nunca hacemos un esfuerzo de más de 10 segundos a nivel de concentración que si estamos continuamente exigiéndonos un minuto. Entonces, como en baloncesto, muchísimo del rendimiento depende de no cometer errores y estar atento desde Liga EVA o Nacional hasta Liga ACB Euroliga, muchísimo es estar atento y no cometer errores, y los mejores jugadores no solo son mejores técnicamente, tácticamente, físicamente, sino también en cuanto a atención, cometen menos errores, saben mejor lo que tienen que hacer y lo hacen. Entonces, al final, también mejoramos a otros jugadores si conseguimos precisamente esto, que estén más tiempo concentrados y que la fatiga les haga cometer menos errores. Creo que es un tema interesante, por lo menos para mí. Espero que también para vosotros. Y nada, comentaros que la semana que viene tenemos entrevista, creo que muy interesante, y también que creo que lo hemos anunciado en redes, lo habréis visto ya, pero vamos a hacer el workshop de este año, del año 2024. Es una formación presencial, la única que hacemos en Asesport al año. Va a ser una formación top en Valladolid el 22 y 23 de junio.
Tenemos la opción de alojamiento más comidas incluido. Está súper ajustado a nivel de precio. De hecho, lo hacemos simplemente para juntarnos, pero no se saca nada más que para cubrir gastos. Y realmente creo que va a ser algo top. No solamente estamos Jaime y yo dando formación, que llevamos meses preparándolo, sino también Carlos Balsalobre y Rubén Cabanillas. Tendréis muchísima formación, más de 12 horas de formación, más todo el contenido grabado, más el certificado de asistencia, más el networking, los contactos que siempre se hacen. ¿Por qué? Porque además de estar juntos esos 2 días, comeremos juntos, tendremos la comida, la cena, los docentes, los alumnos, y creo realmente que es una forma de mejorar muchísimo y avanzar muchísimo y diferenciarnos en unas horas. Entonces, si realmente quieres que este año sea tu año, si quieres invertir en ti mismo, yo creo que es una muy buena idea. Yo sinceramente iría de cabeza, al igual que he ido a otras formaciones y que he hecho muchas tanto online como presenciales, y me parece que si tienes oportunidad, te podría interesar, ¿vale? Entonces, si por lo que sea no has visto la información o simplemente me has escuchado pero no lo has visto en redes y quieres más información, escríbenos por Instagram, te pasaremos el dossier y para cualquier duda te respondemos con total sinceridad, ¿vale? Así que nada, compañero o compañera, un abrazo y estamos en contacto.